Senador Jorge Robledo. Sí, en nombre del Polo Democrático Alternativo anunciamos nuestro voto en contra de este proyecto, en el que lamentablemente, según acabamos de oír, se igualaron nuevamente los doctores Santos y Duque, cosa que a mí por supuesto no me sorprende, porque son distinguidísimos voceros de los mismos con las mismas, no nos debemos sorprender por eso. Ese es, digamos, otro argumento más a mi favor o a nuestro favor de que ese ingreso a la OCDE no se debe respaldar. En segundo término, digamos esto, aquí alguien de los que habló de primeros dijo que esto no era un TLC, y efectivamente no lo es peor que un TLC, porque los TLC se pueden negociar y el país que quiera llegar a un acuerdo de esos discute y ponen plazos y alegan y unas cosas y otras. No, esto es un contrato de adhesión. Colombia no negoció nada para ingresar a la OCDE. Como se ha dicho aquí, este es un acuerdo de adhesión. ¿Cómo fue la historia de esto? El doctor Santos un día se le ocurrió y sin consultarle a nadie en Colombia, decidió meter a Colombia a la OCDE. Y fue allá y tramitó que por favor lo recibieran a ese que llaman Club de Países Ricos. Y entonces estos personajes de la OCDE le mandaron unas cartas a Colombia diciendo: si quiere entrar aquí, cúmplanos todas estas normas impuestas por 23 comités, más de 100 modificaciones legales tuvo que hacer Colombia sin negociar el ingreso a la OCDE. Ahora, ¿qué es la OCDE? Pues es un pequeño grupo de países controlado por Estados Unidos y las grandes potencias económicas. Nos dicen que es un país, que es un club de países ricos, y probablemente quepa la definición, pero nos ocultan que en los clubes de países ricos también hay porteros, hay ascensoristas, hay gente que trabaja en la cocina, y lo digo con todo respeto por esos oficios y esas profesiones, pero es que ahí entramos sometidos a la férula de las grandes potencias, que no están pensando en el progreso de Colombia. No sigan engañando más a los colombianos con el cuento de que los gringos y los europeos tienen como designio ayudarle a Colombia y a los países pobres a salir de su encrucijada. Se dice que es el club de las buenas prácticas, claro, de las buenas prácticas de ellos, en beneficio de ellos. Esta reforma tributaria, colegas del Senado y colombianos, esta reforma tributaria horrorosa, tan horrorosa como la que tramitó el presidente Santos, es en la orientación de la OCDE. Sacrificarse a los pobres de Colombia, sacrificar a las clases medias de Colombia para favorecer primero que todo a las transnacionales y algunos monopolios. Termine, senador. Permítame, que no se demorarán en terminar, como es fácil vislumbrarlo, bajo el control también del capital extranjero. Entonces el Polo Democrático Alternativo rechaza esto, que además tiene mucho de farsa, porque es que aquí no estamos negociando nada. Esta votación lo que hace es formalizar una cosa que ya se impuso en ley de la República. Las exigencias de la OCDE ya están en las normas legales del Estado colombiano. Entonces esto también tiene mucho de farsa. Colombianos, les hago un llamado: no sigan aceptando el cuento que nos llevan aquí echando 25 años con la fábula de que con el libre comercio vamos a salir adelante, mientras unos pocos se enriquecen cada vez más a reventar y enriquecen principalmente a las transnacionales, mientras los pobres de Colombia, las clases medias, sufren y sufren y sufren. Muchas gracias, señor presidente. Senador Gustavo Petro tiene la palabra. Mira, al contrario, yo creo que la OCDE es un club de ricos, indudablemente, que tiene un consejo que toma decisiones solo por consenso de sus miembros. Y Colombia es miembro hoy. Es decir, que una política diferente a la del actual gobierno perfectamente podría romper consensos en el Consejo Superior de la OCDE, lo cual lo vuelve relativamente inocuo. No es propiamente un tratado de libre comercio en realidad, es un club de estadísticas
que su mayor efecto sobre Colombia sería mostrar la enorme distancia que nos separa de los demás miembros de la OCDE. En sus comités de trabajo, en sus políticas públicas que trata de coordinar, pero que no es vinculante y en esa medida no obliga a los Estados miembros, lo único que se mostraría al cabo de los años es la distancia que hay entre las estadísticas de los miembros de la OCDE originales que surgen de un enorme plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y lo que está sucediendo en Colombia. Y tendría que ver con temas como estos, por ejemplo, el trabajo asalariado. Las reformas laborales hechas por los expresidentes Gaviria y Uribe no tienen sentido en la OCDE, porque conducen a la esclavitud laboral y a la tercerización laboral. No es la formalización de empresas, como aquí se anuncia, lo que nos llevaría a la OCDE o a tratar de acompasar las estadísticas con la OCDE, no, es la laboralización del mundo del trabajo. Y eso es lo que no está escrito en las leyes vigentes de Colombia. La Ley 50 y otras posteriores como la reforma laboral hecha en el gobierno del presidente Uribe. Son reformas que llevan a una deslaborización a través del camino de los contratos de prestación de servicios, y eso no existe en la OCDE. La OCDE pregona la laborización, es decir, este Congreso, si quisiera juntar estadísticas con la OCDE y los gobiernos posteriores, tendría que derogar las reformas laborales tanto del presidente Gaviria como la del expresidente Uribe. Solo en el terreno laboral, porque si nos medimos en el terreno del medio ambiente, los países de la OCDE han terminado unos más que... Continúe, senador. Unos más que otros alrededor del frente de la transición energética y la lucha contra el cambio climático. La pregunta que uno se haría es, estadísticamente, ¿podría compararse las políticas públicas de Colombia que están pregonando hoy por hoy más termoeléctrica basada en el carbón y el gas, por ejemplo en el Cesar y en el Golfo de Morrosquillo, que las políticas que adelanta la OCDE tendiendo a un tránsito rápido y vertiginoso hacia energías limpias? ¿O habría otro frente de preguntas que las estadísticas mostrarían entre los miembros de la OCDE y el gobierno de Colombia, Colombia misma? Por ejemplo, la utilización de la tierra fértil. ¿Algún país miembro de la OCDE hoy puede presentar una estadística tal que 2/3 partes de sus tierras fértiles Continúe, senador. no se utilicen para producir alimentos? Resulta que toda la tierra fértil en los países OCDE son utilizadas para la producción agropecuaria de alta productividad, de alto nivel de conocimiento y con altas tasas impositivas sobre la tenencia de tierras fértiles no productivas. ¿Saben ustedes, señores congresistas, lo que significa eso en Colombia? Si quisiéramos, en virtud de un gobierno de avanzada, progresista, tratar de empatar las estadísticas de los demás miembros de la OCDE, significa elevarlos. Continúe, senador. Tratemos de no cortar tanto, presidente. Significa elevar los impuestos sustancialmente de las tierras fértiles que no producen alimentos o no producen en Colombia. Y tendríamos un grave enfrentamiento con sectores políticos muy afincados en un uso semifeudal de la tierra en Colombia. Y finalmente, presidente, en relación a estas tareas del desarrollo y el crecimiento económico, entrar a la OCDE, que ya entramos, ratificar esa entrada en el Congreso de la República no nos va a desarrollar. El desarrollo y el crecimiento económico no dependen de entrar o no a la OCDE.
La China y el Brasil no están en la OCDE, ni Rusia, ni una buena parte del mundo están en la OCDE, ni India. Pero sí tendría que ver con qué esfuerzo los países miembros de la OCDE están tratando de desarrollar el incremento de su productividad. Y es muy diferente a lo que hacemos en Colombia. Lo que están haciendo allí es lo que llamaría... Termine, senador. Es lo que llamaría Rifkin la tercera revolución industrial, que básicamente es una articulación de tres grandes pilares: conocimiento y mucho conocimiento generalizado en la sociedad toda, energías limpias y redes informáticas. La conjunción de esos tres grandes pilares produce el actual crecimiento económico y la actual producción de riqueza. La pregunta que uno tendría que hacerse respecto a Colombia es: ¿está el actual gobierno, por ejemplo, para no hablar de los anteriores, adelantando el conocimiento generalizado en la sociedad colombiana o está desfinanciando la educación? Hoy hay una gran movilización social que debería llamarnos a cuento y a orden de cuentas. ¿Cuál sociedad del conocimiento, como pregona la OCDE, enfrentados a un gobierno que le da pena siquiera hablar con los estudiantes de educación y que no tiene en sus perspectivas la financiación de la educación? ¿O cuál es la financiación de la nueva infraestructura de energías limpias en Colombia? Las termo de carbón y de gas en el Cesar, donde debería haber grandes granjas de energía solar, o en La Guajira, o en el Golfo de Morrosquillo, por ejemplo. ¿O cuál es finalmente la inversión en las redes informáticas en el último tramo, el que llega a la casa, al hogar? ¿Tenemos banda ancha en los hogares de Colombia? Sabemos perfectamente como Estado que al articular la banda ancha con el conocimiento y con las energías limpias, se produce la base, la infraestructura de la tercera revolución industrial. Sabemos entonces, y termino aquí, señor presidente del Congreso, me extraña que no se haya debatido su última propuesta, sabemos aquí en esta plenaria y de cara a aprobar finalmente el ingreso en la OCDE, que no es más sino un club estadístico no vinculante, que para poder realmente realizar esta tercera revolución industrial tendríamos que contrastar las políticas del presidente Duque en materia de educación, en materia de ciencia y tecnología, en materia de universidad pública, en materia de productividad agraria y democratización de la tierra y la tenencia de la tierra, y en materia de lucha contra el cambio climático, que nos demandaría dejar de ser una economía dependiente del petróleo y del carbón y pasar a ser una economía dependiente del conocimiento de la sociedad colombiana. A mí me parece que estos contrastes son los que va a mostrar las estadísticas entre los miembros de la OCDE y Colombia. Y que no se trata simplemente de entrar a la OCDE para que nos digan que somos un país rico, que no somos, sino que se trata de mirar cuáles deberían ser las transformaciones profundas que la sociedad y la política pública de Colombia debería tener para siquiera asimilarnos a un buen vivir o a un estado de bienestar como muchos de los países miembros de la OCDE sí pueden presentar como estadísticas a los demás miembros del club. Gracias, señor presidente, muy amable.